de paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan. Hermanos, gracias por permanecer firmes a estos devocionales para edificarnos juntos y espero que el Señor me los bendiga grandemente hoy y siempre. Hermanos, hoy es día 8 de julio, viernes 8 de julio y es nuestro devocional diario, nuestra lectura número 63. Gloria al Señor y gracias a Dios por permitirnos leer su palabra, por permitir leer estos devocionales y que Él nos ayude a edificarnos juntos. Amén, hermanos. Bueno, soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona, y hoy vamos a leer un devocional que tiene que ver con las promesas de Dios y cómo Dios nunca falla. Amén. Pero antes, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración para pedir la dirección del Padre en esta lectura. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Padre Todopoderoso, te exaltamos, te adoramos, te pedimos perdón, Padre. Pedimos perdón porque nosotros somos fallos, Padre. Y si en esta semana, en estos días, hoy mismo hemos pecado, Padre, perdónanos porque nosotros somos fallos. No somos perfectos y tú nos vas perfeccionando. Y no somos santos, tú nos vas santificando, porque el único perfecto y santo eres tú. Así que perdona nuestros pecados, perdona nuestros fallos, Padre. Y te damos las gracias por un día más de vida. Gracias por tu misericordia y gracias por estar con nosotros. Aún así siendo fallos, tú siempre estás dispuesto a ayudarnos. Tienes una mano amiga para sacarnos del lodo, Padre. Así que perdónanos y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Sigue transformándonos, sigue santificándonos, Padre. Y ayúdanos a no caer, ayúdanos a no desviarnos y ayúdanos a poner los ojos en ti cada día, que eres todopoderoso, omnipotente, omnipresente, majestuoso. Y ayúdanos a desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, pensar en ti, estar con ti y adorarte y exaltarte, porque si no es por ti, no estamos aquí. Así que gracias por la salvación, Padre. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por lo que sigues haciendo. Padre, en este momento que tu presencia esté con nosotros y que tú nos dirijas en esta lectura. Háblanos, Padre, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra alma, para estar seriamente concentrados en tu palabra, en tu devocional, Padre. Transforma nuestros corazones y háblanos directamente al corazón para saber qué quieres decirnos hoy. Así que sin más dilación te pedimos que nos hables y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy, como decía, vamos a hablar sobre las promesas de Dios que son para siempre. Son aquellas promesas que si Dios promete una cosa, lo va a cumplir, porque Dios nunca falla. Miren el título de hoy. El título de hoy se llama Promesa que permanece y que permanecerá. Es decir, que los propósitos de Dios son para siempre. Y si Dios tiene una promesa para ti y para mí, para nosotros, como hijos suyos, como pueblo de Dios, Él la va a cumplir. Él permanece cuando tiene esa promesa y permanecerá para siempre. Dios no es un Dios de cambios. Dios no es un Dios que promete una cosa y luego no la cumple. Eso somos nosotros, que somos fallos, que prometemos cosas y luego no las cumplimos. Pero Dios todo lo que promete lo cumple. Amén. Vamos a ver el texto que va relacionado con el devocional de hoy. Se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 6. El capítulo 16 es la historia tan conocida de Sansón y Dalila. Y enfatizaremos en el versículo 6, que es cuando Dalila le pregunta de dónde viene su fuerza. Haremos un pequeño comentario y empezaremos la lectura de hoy. Amén. Pues hermanos, si son tan amables, acompáñenme con la Biblia al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Jueces, capítulo 16, versículo 6. Sansón y Dalila. Dijo pues Dalila a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Repetimos. Dijo pues Dalila a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Amén, hermanos. Aquí en la historia tan conocida de Sansón y Dalila, en la cual vemos que Sansón se enamora de Dalila y Dalila le dice de dónde proviene su fuerza. Y Sansón vemos que le va dando larga, le va diciendo unas mentiras hasta que al final Dalila le seduce y al final descubren, ¿no?, que la fuerza viene de su cabello largo. Entonces le cortan el cabello,
finalmente la historia vemos como al final Sansón va perdiendo su fuerza, pero gracias al Señor hace una última cosa, por eso el Señor tiene una promesa para él, mata a los filisteos, pero finalmente acaba muriendo. Amén. Vamos a leer un pequeño comentario de lo de Sansón y Dalila. Son unas frases para que veamos cómo la promesa de Dios permanecía en él. Aunque él luego se desvió con Dalila, se desvió al decirle el secreto de Dalila, el Señor lo guardó y lo utilizó para matar a los filisteos y luego murió. Pero la promesa que tenía en Sansón permaneció hasta el final. Amén. Miren, por ejemplo, al principio cuando Sansón nació, ¿no? Te dice que el ángel del Señor confirmó el llamado de Sansón, revelándose a su madre y a Manoa, su padre. Como ocurrió con jueces anteriores, el poder del Espíritu comenzó a actuar en Sansón. Más adelante, dice que cuando Sansón fue entregado a ellos, o sea, a los filisteos, el Espíritu vino otra vez sobre Sansón y con la quijada de un asno mató a 1000 filisteos. Dios milagrosamente proveyó agua para Sansón, quien estaba muriendo de sed por la batalla. Vemos como esa promesa que Dios dio al principio a Sansón lo seguía guardando. Dijo que iba a guardar a Sansón, el Espíritu iba a estar con él y lo seguía guardando y proveyendo. Y finalmente, lo que vemos al final, ¿no? La traición de Dalila, dice: la traición final a Sansón llegó por otra mujer llamada Dalila. Esta lo sedujo para que le revelara el secreto de su fuerza. Después de varias pruebas, ella se dio cuenta de que cortarle el cabello quebrantaría su voto nazareo. Mientras Sansón dormía, un hombre le cortó el cabello trenzado. Sansón entonces cayó en manos de los filisteos, quienes lo encadenaron y lo dejaron ciego. Fue llevado a Gaza, donde lo forzaron a moler grano en la prisión como si fuera un animal. Sin embargo, su cabello comenzó a crecer otra vez. El Señor usó esta última humillación de Sansón para matar a los enemigos de Israel. Vemos como el Señor había puesto una promesa en Sansón, y aunque Sansón se desvió de los caminos, el Señor lo fue cuidando, lo fue guardando, hasta que al final Sansón murió, pero el Señor tiene una promesa para Sansón. Moriría porque se había rebelado contra el Señor, porque cayó con Dalila, porque hizo todo lo que el Señor no quería, pero fue un acto que aun cortándole el cabello, él mató a los filisteos porque estaba pronosticado en los planes de Dios. Así que, hermano, si Dios tiene un propósito para ti y para mí, para nosotros en general, tiene una promesa dada para nosotros ni nadie la puede cambiar. Esa promesa permanece para siempre hasta que muramos. Amén. Vamos al devocional de hoy y dice así: 8 de julio, promesa que permanece y que permanecerá. Dice así el devocional de hoy: ¿dónde reside el secreto del poder de la fe? Reside en la comida con que se alimenta. La fe, por ejemplo, investiga qué es la promesa y llega a la conclusión de que es una emanación de la gracia divina, un desbordamiento del gran corazón de Dios. Y la fe dice: mi Dios no hubiera dado esa promesa si no hubiese mediado su amor y su gracia. Es pues muy cierto que su palabra se cumplirá. Luego, la fe piensa: ¿quién es el que da esta promesa? No considera tanto la grandeza de la promesa como el autor de la misma, y recuerda que el autor es Dios, que no puede mentir, el Dios omnipotente e inmutable, y llega a la conclusión de que la promesa ha de cumplirse y prosigue adelante en esta firme convicción. La fe recuerda el motivo por qué se dio la promesa, a saber, la gloria de Dios, y se siente segura de que la gloria de Dios es cierta, de que Él nunca permitirá que su escudo de armas se manche, ni que el brillo de su propia corona se empañe, y por lo tanto la promesa debe permanecer y permanecerá. Luego, la fe piensa también en la admirable obra de Cristo como una prueba convincente de que el Padre cumplirá su promesa y cumplirá su palabra. El que a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Además, la fe reflexiona en el pasado, pues las luchas que sostuvo la han fortalecido y las victorias le comunicaron coraje. La fe recuerda también que Dios nunca ha faltado, que nunca abandonó a ninguno de sus hijos. Recuerda los tiempos de gran peligro en la liberación, las horas de espantosa necesidad, cuando halló sus días como su fortaleza y clama: no, nunca me inducirán a pensar que Dios pueda cambiar y abandonar a su siervo ahora. Hasta aquí el Señor me ha ayudado y me ayudará siempre. Así la fe mira cada promesa en conexión con el dador de la promesa. Amén, hermano. Maravillosa palabra. Vemos en estos textos cómo esa promesa que Dios da desde el principio
tanto a estos hombres maravillosos de la Biblia que va dando desde que nacen, esa promesa la tiene para ti y para mí. Como dice, nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo y por medio de la sangre de Cristo, por medio de la crucifixión y la muerte de Cristo, nosotros somos salvos, somos salvados. El Señor nos da la salvación. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores lavados y remidos por la sangre de Cristo. Y a partir de ahí es cuando el Señor empieza a santificarnos, empieza a trabajar en nosotros, empieza a cambiarnos, empieza a cambiar el corazón y empieza a santificarnos y a transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso dice que esa promesa que tenía contigo y conmigo desde el principio, que éramos escogidos durante la fundación del mundo, esa promesa Él la realizó por medio del sacrificio de Cristo, y a partir de ahí Él nos va moldeando cada día más y más y más, y esa promesa seguirá vigente hasta el día en que muramos. Y tiene un propósito para cada uno de nosotros, y el Señor va a cumplir ese propósito sí o sí, porque no es un Dios que mienta. Amén. Pues vamos a ver varios textos sobre el texto que dice promesa que permanece y permanecerá. Es decir, Dios es, como ya dice aquí, es inmutable, es omnipotente. Dios está hoy, mañana y siempre. Y esa promesa va a permanecer durante toda la eternidad. Amén. Vamos a ver unos textos, vamos a sacar una idea clave de cada texto y concluiremos con la idea principal para acabar el vídeo de hoy. Amén. El primer texto te dice, ¿dónde reside el secreto del poder de la fe? Reside en la comida con que se alimenta. ¿Dónde reside el poder de la fe? ¿Dónde reside nuestra creencia en el Señor? ¿Dónde reside que nosotros seamos cristianos, estemos con eso cada día? Y se dice en la comida con que se alimenta esta fe, es decir, en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, nuestra comida es la palabra de Dios. También tenemos la oración, tenemos congregarnos con los hermanos en una iglesia, tenemos la palabra de Dios, el ayuno, tenemos, hermano, todas las herramientas divinas y bíblicas que el Señor nos da, pero una muy importante es la palabra de Dios. Esa es nuestra comida espiritual que tenemos que tener en nuestra casa, que tenemos que tener en nuestra iglesia, que el pastor nos da, que tenemos que tener con prédicas, por ejemplo, en YouTube o en las televisiones. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y las demás herramientas van juntas con ella. La palabra, la oración, congregación con los hermanos, el ayuno, etcétera, etcétera. Pero la más importante es la palabra de Dios, que es la que nutre nuestra vida espiritual, porque lo que está en la palabra es la única verdad. La palabra fue inspirada por Dios y eso es lo que Dios nos va a explicar, eso es lo que nosotros vamos a aprender del Señor y eso es lo que Él va a querer que hagamos en nuestra vida. Amén. Segundo texto te dice, la fe piensa, ¿quién es el que da esta promesa? No considera tanto la grandeza de la promesa como el autor de la misma. Recuerda que el autor es Dios, que no puede mentir. El Dios omnipotente e inmutable llega a la conclusión de que la promesa ha de cumplirse prosigue adelante en esta misma convicción. Aquí vemos como Él sabe que la promesa se va a cumplir. Es una promesa inquebrantable que permanece hoy y para siempre, pero el autor divino de esta promesa es Dios. Y esa promesa se va a cumplir porque Dios, como dice, no es mentiroso, es omnipotente, es inmutable y Él lo que promete, como dice, prosigue y se cumple hasta el final. Es una afirmación. O sea, como dice aquí, la conclusión es que esta promesa se va a cumplir y prosigue adelante en esta firmeza, convicción. O sea, Dios tiene una promesa para ti, para mí, para nosotros y Él la va a cumplir. Es firme. Él tiene un propósito para nosotros y lo cumplirá cuando Él quiera. Así que el autor maravilloso de esta promesa es el auténtico y poderoso Dios y va a cumplir esta promesa sí o sí en nosotros. Otro texto importante te dice, la fe piensa también en la admirable obra de Cristo como una prueba convincente de que el Padre cumplirá su palabra. El que a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no notará también con Él todas las cosas? Hermanos, aquí vemos el acto más maravilloso de amor que Dios hizo por nosotros. Su único Hijo, su Hijo unigénito, santo, perfecto y puro, tuvo que morir por nosotros. Él derramó toda su ira, que era para nosotros, que éramos pecadores, estábamos en las tinieblas, estábamos perdidos, la derramó sobre su propio Hijo. No perdonó a su Hijo, como dice aquí. Derramó toda su ira sobre Él, para que nosotros fuésemos salvos. Hermano, así que Él, por medio de esta ira derramada en Cristo, Él ya puso la promesa que iba a tener para nosotros y el propósito para nosotros, que nosotros fuéramos salvos
y que Él perdonó nuestros pecados, fuéramos salvos de nuestros pecados y fuéramos nueva criatura, fuéramos hijos de Dios y a partir de ahí viviéramos para Él. Por eso te hice la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas si fue capaz de matar a su propio Hijo, que era perfecto y santo, para salvarnos a nosotros? ¿Cómo no va a poner esa promesa en nosotros si Él sacrificó a su Hijo por nosotros, que no éramos nada, que éramos trapos de inmundicia? Hermano, Él sacrificó a su Hijo. Él fue capaz de sacrificar con ira a su Hijo. Tuvo que morir Cristo para salvarnos a nosotros, que éramos pecadores, perdidos, trapos de inmundicia, para salvarnos solamente por su gracia y por su misericordia. ¿Cómo no va a tener una promesa maravillosa para nosotros? Si fue capaz de matar a Jesucristo por nosotros, hermanos, si fue capaz de ese acto de amor maravilloso por nosotros, Él tendrá una promesa maravillosa para ti y para mí en Cristo Jesús. Y el último texto importante te dice que Dios siempre cumple esta promesa, que Dios nunca falla en cualquier momento, o sea, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier situación mala o buena de tu vida, Él nunca va a fallar. Y va a tener esa promesa vigente y firme para ti, en momentos buenos o en momentos malos. Y dice así: la fe recuerda que Dios nunca ha faltado, que nunca abandonó a ninguno de sus hijos. Recuerda los tiempos de gran peligro en la liberación, las horas de espantosa necesidad, cuando halló sus días como su fortaleza y clama: no, nunca me inducirán a pensar que Dios pueda cambiar, abandonar a su siervo ahora. Hasta aquí el Señor me ha ayudado y me ayudará siempre. Así la fe mira con cada promesa en conexión con el dolor de la promesa. Deciremos como Dios recuerda que Él nunca ha fallado ni ha faltado a nunca a sus hijos, en momentos buenos, en momentos malos. Vemos como el Señor siempre nos ha ayudado y nos ayudará. Vemos como Dios siempre está con nosotros en lo bueno y en lo malo. Y que nunca se nos ocurra decir que en lo bueno Dios está con nosotros y en lo malo nos ha abandonado, porque Dios siempre está con nosotros. Dios tiene una promesa para nosotros y Dios la va a cumplir en el momento adecuado que Él piense y Él quiera. Por eso te dice, la fe recuerda que Dios nunca ha faltado, que nunca abandonó a ninguno de sus hijos. Aunque tú pienses muchas veces, uy, Dios no está conmigo, no siento la presencia de Dios. Dios está contigo y nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar. Así que recopilando, hermano, las promesas de Dios son aquellas que permanecen y que permanecerán. La comida espiritual maravillosa de esa fe que tenemos en Cristo es la palabra de Dios. El autor maravilloso, omnipotente, inmutable, el autor que no es mentiroso, que es maravilloso, y por eso es Dios de esa promesa, y esa promesa es por medio de su palabra. Él tiene una promesa para ti y para mí, y si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Hermano, el sacrificio más grande fue el sacrificio de la muerte de Cristo, por medio de esa promesa, que Él tiene ese propósito, y ese fin para Cristo nos salva a nosotros, y Él tiene el mismo propósito que tuvo para Cristo, lo tiene para ti y para mí en nuestra vida. Y Él nunca nos va a fallar, porque si Dios dice sí, lo va a hacer siempre. Las promesas son para siempre. Y en cuanto a cuando hay momentos malos o circunstancias buenas, Él siempre está ahí, Él siempre es el mismo, Él es inmutable, Él no cambia. Por eso te dice que Dios nunca ha faltado y que nunca abandona a sus hijos. Habrán pasado momentos buenos, momentos malos, pero la promesa de Dios es inquebrantable y no se va a mover. Esa promesa la va a dar y la va a tener para ti y para mí en cualquier momento. Por eso te dice, promesa que permanece y permanecerá siempre, hermano. Pase lo que pase en tu vida, por lo que tengas que pasar, hermano, acude al Señor cada día. Lee la palabra del Señor, porque eso está inspirado por Dios. La palabra del Señor, la Biblia está inspirada por Dios, y ahí Él te va a ayudar a comprender muchas cosas, te va a ser el camino correcto. Ora al Señor, ayuna, utiliza los medios de la gracia, congrégate con tus hermanos para edificarte. Hermano, tienes que tener ese alimento espiritual que necesitamos. El Dios Todopoderoso, el único Dios, es el autor de esa promesa que tiene ya para ti y para mí. Tú y yo estamos escritos en el libro de la vida. Todo lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú piensas, todo Dios ya lo sabe, sabe lo que vas a hacer en cualquier momento, porque tiene una promesa para ti, para mí y para todos nosotros. Para cada uno tiene un propósito especial el Señor. Él ya nos conoce, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y fuimos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Recuerda que somos pecadores, pero no lavados con agua, sino lavados por medio de la sangre
poderosa de Cristo. Y somos nueva criatura, es decir, somos hijos de Dios, tenemos que hacer todo para Él. Él ya nos conoce y sabe lo que va a pasar mañana, pasado, siempre lo que vamos a hacer, cuándo vamos a fallar y todo. Él tiene una promesa en propósito para todos y cada uno de nosotros. Y no puedes ir contra ese propósito, porque si Dios dice sí, lo va a cumplir. Amén, hermano. Por eso, refúgiate en Dios. Sométete al Señor. Obedece al Señor. Confía en el Señor. Sobre todo, pon tu seguridad y tu vida en Dios, porque Él conoce todo lo que te va a pasar y te conoce a ti perfectamente, conoce tu corazón, conoce todo. Así que Él tiene una promesa para todos y cada uno de nosotros y Él la va a terminar cumpliendo siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, celestial y terrenal, gracias por el propósito que pusiste en todos y cada uno de nosotros, por la promesa que tienes para todos y cada uno de nosotros, Padre. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y fuimos lavados por medio del sacrificio de Cristo, Padre. Éramos trapos de inmundicia, tú nos lavaste, nos santificaste, Padre mío, nos trajiste al camino verdadero. Y sabemos que por medio del sacrificio tú pusiste una promesa en nosotros. Esa promesa, ese propósito la vas a cumplir, Padre. Ayúdanos, Padre mío, a vivir más en santidad, a obedecerte más, a confiar más en ti, que estemos seguros en ti y que no dudemos de ti, Padre mío Todopoderoso, porque si tú pusiste una promesa, si tú prometiste algo para nosotros, si tú vas con nosotros y el propósito que vas a obrar en nosotros es maravilloso para nosotros, si tú dijiste que esa promesa era para nosotros, la vas a cumplir, Padre. Por eso dice, las promesas de Dios permanecen y siempre permanecerán, no son cambiables, no eres un Dios mentiroso, no eres un Dios que cambia, porque si dices que sí, es que sí lo vas a cumplir. Así que, Padre, gracias por la salvación. Gracias por la santificación que vas haciendo cada día en nosotros. Gracias por cambiarnos cada día, por moldearnos a la imagen de Cristo. Y perdónanos, Padre, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por nuestros fallos, porque somos pecadores y somos imperfectos. Ayúdanos a seguir adelante, Padre mío. Sabemos que tu mano siempre está con nosotros con nuestra misericordia. Así que ayúdanos a seguir adelante en tu obediencia, adelante en tu camino, Padre mío, sabiendo que tienes una promesa maravillosa para nosotros y la vas a terminar cumpliendo. Gracias, Padre, que pongamos nuestro corazón en ti. Y perdónanos de verdad, perdónanos por todo el mal que hemos hecho esta semana, estos días o algún día que hemos caído, porque no podemos caer, no podemos estar contra ti, tenemos un Dios maravilloso, sabiendo que nos salvaste, nos lavaste por medio de la sangre de Cristo, ese sacrificio maravilloso, esa promesa que tenías para tu Hijo santo y perfecto, tuvo que morir por nosotros. Vemos que esa promesa, ese propósito para tu Hijo fue cumplido, el único santo tuvo que morir y lo dejaste ahí, Padre mío, para que muriera, pasarnos a nosotros. ¿Cómo no vas a cumplir esa promesa en nosotros después de la salvación, Padre? Gracias, Padre, por eso. Gracias por darnos esos corazones de carne. Gracias por transformarnos y seguir puliéndonos cada día más, sabiendo que tienes una promesa para nosotros y esa es nuestra esperanza, que el que empezó la buena obra la terminará, la perfeccionará. Así que, Padre, sigue perfeccionándonos, sigue transformándonos y ayúdanos a cumplir esa promesa en nosotros y mirar siempre hacia ti antes que al pecado. Gracias, Padre, sigue transformándonos, que esa promesa tuya se dé en nosotros, porque tú eres un Dios poderoso ayer, hoy y siempre, y esa promesa que tienes para nosotros permanece hoy, permanecerá mañana y permanecerá siempre. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Solo puedo decirles, recuerden la historia de Sansón y Dalila. Dios estaba con él, Dios permaneció con él hasta el final y Dios tiene una promesa para nosotros y esa promesa permanecerá fiel, firme y siempre hasta el final. Así que permanece con el Señor, ten firmeza en el Señor, besa al Señor, hermano, y pídele al Señor fortaleza para que estés con Él firme cada día, constante cada día y que seas fuerte en el Señor. Y si tú por tus propios medios no puedes, porque somos pecadores, y el hombre por sus propios medios no puede, pídele a Dios que te ayude. Porque esa promesa que tiene para ti, Él no va a cambiar. Y Él la va a ejecutar en el momento exacto. Así que besa a Dios, hermano. Corre a Dios, obedece a Dios, sométete a Dios y vive cada día con Dios. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy y siempre. Que tengan un maravilloso día y que Dios me los bendiga siempre. Amén.